En este video vas a entrar en San Bartolo de los Algevis, un pueblo antiguo donde nadie sale de noche, porque quienes lo hicieron dejaron registros que no deberían existir, a saber horarios exactos, calles específicas, casas cerradas desde hace décadas y testimonios de personas que caminaron después del anochecer y regresaron con cambios que no se pueden ocultar. Si te quedas, vas a entender qué ocurre en San Bartolo cuando cae la noche, quién aparece en las calles vacías y por qué algunos pueblos no duermen, vigilan. Lo que se revela aquí no sirve para asustar, sirve para advertir. Y después de escucharlo, ninguna calle silenciosa volverá a sentirse igual. San Bartolo de los Aljibes fue construido en el siglo XVIII sobre una red de aljavis subterráneos que aún recorren todo el pueblo por debajo de las casas. De día parece detenido en el tiempo. Fachadas de adobe, calles angostas de piedra, puertas altas de madera oscura. Pero a las 7:40 de la noche ocurre algo que no depende de decisión individual. Las ventanas se cierran casi al mismo tiempo. Las trancas de hierro caen con un sonido seco y repetido. Y el sino de la iglesia emite un solo golpe corto. No convoca, no avisa, señala que el pueblo cambia de estado. A partir de ese minuto, las calles siguen iluminadas, pero dejan de estar desocupadas. Empiezan a aparecer marcas recientes en el suelo, puntos fijos en las esquinas y sonidos de pasos que no coinciden con ningún cuerpo visible. Es en ese intervalo, exacto y documentado, donde comienzan los registros que San Bartolo intenta ocultar desde hace décadas. El registro de Miguel Herrera no se volvió importante por lo que vio, sino por todo lo que ocurrió antes de que algo apareciera. A las 9:12 de la noche, su salida quedó anotada en un cuaderno comunitario que los vecinos usan desde hace décadas para marcar quién cruza las calles después del anochecer. Miguel no escribió su nombre por valentía ni por descuido. Lo hizo porque pensó que no iba a tardar más de 5 minutos. La calle de los Aljibes estaba iluminada por 3 faroles antiguos que proyectaban sombras largas y mal definidas contra las fachadas. Las puertas estaban cerradas, pero no selladas. Desde dentro de algunas casas se escuchaban respiraciones lentas, no conversaciones, no radios, no pasos, respiraciones. Miguel caminó con el cuerpo rígido, sin apurar el paso. Cada piedra bajo sus botas sonaba demasiado clara, como si la calle amplificara el ruido. A los 20 metros, notó que su sombra no coincidía con la dirección de la luz. Se desplazaba unos centímetros más tarde, como si estuviera siendo arrastrada. No se detuvo. Sabía que detenerse era una forma de llamar la atención. Al llegar frente al depósito, notó algo que no estaba ahí durante el día. El candado colgaba abierto, tibio al tacto, como si alguien lo hubiera soltado segundos antes. Fue entonces cuando escuchó el segundo juego de pasos. No eran rápidos, no eran erráticos. Repetían exactamente su cadencia, con la misma presión, el mismo intervalo, el mismo peso. Cuando Miguel giró, no vio a nadie, pero el aire frente a él estaba deformado, como si algo ocupara espacio, sin forma definida. Intentó retroceder y su pie no respondió. La linterna cayó porque su mano dejó de obedecerle, no por miedo, sino por pérdida total de control. En ese instante, algo rozó su hombro izquierdo. No fue un golpe, fue un contacto firme, deliberado, que dejó una marca rojiza visible. Durante semanas Miguel no gritó, no corrió, permaneció inmóvil durante 17 segundos exactos, según la cámara de la esquina. Luego, dio media vuelta y caminó de regreso a su casa,
sin mirar atrás. Nunca explicó por qué. Solo escribió una frase antes de encerrarse: no caminen cuando el pueblo ya está despierto. Después de la noche de Miguel Herrera, San Bartolo de los Aljibes entendió que el problema no era salir, sino permanecer visible. A partir de las 9:20 de la noche, los cuadernos dejaron de registrar movimientos y comenzaron a registrar posiciones, lugares exactos donde algo aparecía con demasiada frecuencia para ser coincidencia. La esquina de la calle Real con la calle del Pozo Viejo se convirtió en la primera, no por rumores, sino por repetición. En distintas noches, personas distintas describieron la misma escena, con palabras casi idénticas, sin haberse puesto de acuerdo. Bajo el farol que parpadea, siempre hay alguien parado. No caminan, no se balancea, no respira de forma perceptible. Está inclinado hacia adelante, con la cabeza baja, como si escuchara algo que viene desde el empedrado. Quienes observaron con atención notaron detalles que no encajan en un cuerpo humano normal. Los pies no proyectan sombra completa. Las manos cuelgan más abajo de lo que deberían, casi rozando el suelo. La ropa parece húmeda, pegada a la piel, como si hubiera sido sacada de un lugar cerrado y subterráneo. Lo más inquietante no es la figura en sí, sino su reacción al ser observada. No se mueve cuando alguien la mira, se mueve cuando alguien deja de hacerlo. Una mujer del pueblo, protegida tras una cortina gruesa, sostuvo la mirada durante varios minutos. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba en la esquina, estaba frente a su casa, ocupando exactamente el ancho de la puerta. Sin tocarla, no hubo golpes, no hubo intentos de entrada, solo presencia. La mujer escuchó un sonido constante, grave, que no provenía del exterior, sino del suelo bajo sus pies, como agua desplazándose por túneles antiguos. A las 9:47 de la noche, el sonido cesó, la figura desapareció. A la mañana siguiente, la puerta presentaba marcas profundas, paralelas, como si algo hubiera presionado desde afuera durante mucho tiempo, sin usar fuerza brusca. Desde entonces, en San Bartolo, nadie observa las esquinas después del anochecer. Aprendieron que mirar no atrae atención, confirmarla sí. Con el paso de las noches, San Bartolo de los Aljibes dejó de vigilar las calles, porque el peligro ya no venía de afuera, empezó a venir de los lugares cerrados. Casas selladas, puertas clavadas, espacios donde nadie había entrado en décadas, comenzaron a emitir sonidos precisos, siempre después del mismo horario. La anotación más detallada corresponde a una vivienda detrás de la iglesia, cerrada desde 1982, tras una muerte que nunca fue explicada. A las 10:03 de la noche, los vecinos escucharon un arrastre lento, constante, como madera raspando piedra húmeda. No era violento, era metódico. Desde una grieta en la puerta, se veía el polvo suspendido en el aire, flotando sin caer, iluminado por una claridad opaca que no provenía de ninguna lámpara. Dentro de la casa, las sillas no estaban desordenadas, estaban colocadas con intención, formando un círculo perfecto, todas orientadas hacia un punto exacto del suelo. No había mesa, no había objeto, solo el piso marcado, hundido, como si algo pesado hubiera permanecido allí por mucho tiempo. Una persona apoyó la mano en la pared exterior y la retiró de inmediato. El frío no era ambiental, era puntual, concentrado, como tocar piedra que estuvo sumergida durante años. En ese instante, el sonido cambió. El arrastre se transformó en pasos lentos, separados por intervalos regulares. Cada paso
hacía ceder el piso, marcando un recorrido claro desde el centro del círculo hasta la puerta principal. Nadie abrió, nadie se movió. Aún así, los pasos se detuvieron exactamente detrás de la madera. No hubo golpes, no hubo intentos de entrada, solo presión. Una presión constante que hacía crujir la puerta hacia adentro, sin romperla. A las 9:47 de la noche, el sonido cesó de golpe. El polvo cayó al suelo al mismo tiempo, como si algo hubiera soltado el espacio que ocupaba. A la mañana siguiente, cuando la casa fue abierta, todo estaba intacto, excepto el centro del círculo. El suelo estaba hundido varios centímetros, con marcas profundas que no correspondían a pies, ni a manos, ni a ningún animal conocido. Desde esa noche, en San Bartolo quedó claro que algunas cosas no recorren el pueblo, permanecen donde saben que alguien va a entrar. El patrón se volvió imposible de negar cuando el reloj de la iglesia dejó de avanzar. No se detuvo de forma simbólica ni gradual. A las 9:47 de la noche, exactas, el péndulo se quedó suspendido en el aire, inclinado, como si algo lo hubiera sujetado desde abajo. Desde esa noche, todos los eventos comienzan a alinearse con ese minuto. Las cámaras fallan, los sonidos cesan, las figuras desaparecen, y quienes están despiertos describen el mismo efecto inmediato. Desorientación total, presión en el pecho y la sensación física de estar siendo observados desde un punto elevado, no desde una ventana ni desde un techo, sino desde dentro del suelo. Varias personas intentaron abandonar el pueblo después de esa hora. Ninguna logró cruzar la salida norte. Los vehículos avanzaban, pero el paisaje no cambiaba. Las mismas fachadas, el mismo farol parpadeando, la misma curva cerrada aparecían una y otra vez, como si la calle se plegara sobre sí misma. Uno de los intentos quedó registrado con audio: el motor encendido, la respiración acelerada del conductor y, por debajo de todo, un sonido grave y constante, similar al agua desplazándose por túneles antiguos. No era externo, no venía del entorno, se filtraba desde el piso del vehículo. Cuando el conductor gritó pidiendo ayuda, una voz respondió, usando su nombre completo, con una entonación incorrecta, como si las sílabas hubieran sido aprendidas por repetición y no por uso. El auto apareció estacionado frente a la iglesia a las 9:48 de la noche. Al conductor estaba dentro, inmóvil, con las manos marcadas por una presión profunda, como si algo las hubiera sostenido contra el volante durante varios minutos. Desde entonces, nadie intenta salir después del minuto detenido. En San Bartolo se aprendió que no es la noche la que atrapa, sino el momento exacto en que el pueblo se cierra sobre quien aún está dentro. Los pocos que lograron regresar, después de haber sido alcanzados por el minuto detenido, no volvieron iguales, no presentan heridas visibles, ni relatan ataques directos. Lo que los delata es la forma en que ocupan el espacio. Caminan pegados a las paredes, evitan el centro de las habitaciones y nunca apoyan ambos pies al mismo tiempo sobre el suelo durante la noche. Duermen sentados o con las piernas recogidas, como si temieran extender el cuerpo. Cuando se les pregunta qué ocurrió, no describen persecuciones ni violencia, describen instrucciones. Afirman haber escuchado voces claras, firmes, que no gritaban ni amenazaban. Les decían exactamente dónde pararse, cuándo moverse y cuándo quedarse quietos. Quien obedecía sentía alivio inmediato. Quien dudaba experimentaba una presión interna tan fuerte que le impedía respirar con normalidad. Uno de ellos aceptó relatar lo que vio bajo la plaza central. No habló de túneles visibles
ni de pasajes abiertos. Habló de espacios ocupados, llenos de cuerpos inmóviles, de pie, alineados, con los ojos abiertos y la cabeza inclinada hacia el mismo punto del suelo. Dijo que no estaban muertos, pero tampoco vivos. Estaban esperando su turno. Aseguró que entendió algo con absoluta claridad en San Bartolo. No todos desaparecen. Algunos son retenidos para mantener el equilibrio del pueblo. Desde esa confesión, nadie intenta rescatar a quienes no regresan, porque quedó claro que volver no siempre significa escapar. A veces significa haber sido devuelto con una función distinta. El último registro no pertenece a un desaparecido ni a un sobreviviente. Pertenece a una cámara que sigue grabando cuando ya no debería. Está instalada en la salida sur de San Bartolo de los Algevis, apuntando a una calle que nadie usa desde hace años. Cada noche, a partir de las 9:47 de la noche, la imagen cambia de forma sutil. La calle se ve igual, pero el suelo comienza a oscurecerse en zonas precisas, formando líneas que no estaban allí durante el día. No, son sombras, son marcas de presión que avanzan lentamente desde debajo del empedrado. Minutos después, aparecen movimientos a nivel del suelo, como si algo caminara sin levantar el cuerpo, desplazándose con un peso que el terreno no soporta del todo. En una de las grabaciones más largas, se escucha un sonido bajo, constante, acompañado de una vibración que hace temblar el lente. Luego, algo ocurre frente a la cámara. No entra en cuadro desde los lados, asciende. El suelo se hunde y una forma humana emerge hasta la altura de las rodillas. Permanece allí, inmóvil, como si esperara autorización para continuar. La grabación se corta siempre en el mismo punto, cuando la forma inclina la cabeza hacia la cámara, aún sin mostrar el rostro. Al revisar los archivos antiguos, se descubrió que esa silueta coincide en altura y proporciones con personas desaparecidas décadas atrás. San Bartolo no expulsa a quienes salen de noche, los redistribuye, y mientras el pueblo siga en pie, algo seguirá subiendo desde abajo para ocupar las calles que nadie pisa. Finalmente, lo que convierte a San Bartolo de los Algevis en algo imposible de ignorar no es una aparición, sino un documento. Los planos originales del pueblo, fechados en el siglo XVIII, no describen casas ni calles, describen cargas. Cada vivienda está marcada con el peso que debía ejercer sobre el suelo. Cada calle con la presión necesaria para mantener cerrado lo que hay debajo. Los aljibes no fueron excavados para almacenar agua, fueron excavados para alinear cuerpos en posición vertical, separados por pocos centímetros, inmóviles, con la cabeza inclinada hacia abajo. Los registros lo dicen, sin metáforas. Hablan de sustitución. Cuando alguien sale de noche y atraviesa el minuto detenido, no es castigado, es clasificado. Si resiste, es devuelto. Si no, es retenido para ocupar un espacio que quedó vacío abajo. La última grabación de archivo muestra algo que nunca debió quedar registrado. A las 9:47 de la noche, la cámara de la plaza capta cómo el suelo se hunde levemente bajo un banco de piedra. Luego, otro punto cedean, después otro. No emergen cuerpos completos, emergen formas humanas incompletas, alineándose desde abajo, como si tomaran posiciones asignadas. El audio registra respiraciones profundas que no vienen del aire, sino del subsuelo. En el segundo final del video, una voz se escucha con claridad, sin distorsión, pronunciando una frase que coincide con los archivos antiguos. Falta uno. Desde esa noche,
el pueblo no volvió a cerrar todas sus puertas. Siempre queda una entreabierta, no como error, an como aviso, porque San Bartolo no necesita que todos salgan de noche. Necesita que alguien lo haga. Y la pregunta que queda no es si esto es real, es cuántos pueblos siguen en pie, porque nadie se atreve a comprobarlo.